Cristo es la senda que me puede salvar. Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Dios bendiga a todos nuestros radioyentes de XEGN. Dios bendiga a cada uno de los que nos escuchan. Bueno, vamos a estudiar un poquito de la bendita palabra de Dios. En Primera de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en pureza. Este versículo está hablando, es un mensaje directamente a los jóvenes. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en espíritu, en fe y en pureza. Este mensaje es para la juventud cristiana, para la juventud cristiana. ¿Por qué dice ninguno tenga en poco tu juventud? Se está refiriendo a la pureza que da los valores a una joven, a un joven, y no solamente un joven, a los adultos, pero aquí este mensaje es para los jóvenes y por eso dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Cuando está hablando de pureza, está hablando de la limpieza moral que tiene un joven delante de Dios, delante de la sociedad, delante de una empresa, delante de un empleo. ¿Por qué se habla de estas cualidades? En todo lugar, cuando una persona va a buscar un empleo, de inmediatamente se busca la forma de informarse quién es esa persona, cuál es su edad, cuál es su experiencia, qué trayectoria ha tenido y cuáles son sus responsabilidades. Una persona tiene que valorarse antes de entrar a un empleo, a una empresa. Antes de todo esto, ¿quién es esa persona? Entonces, por eso es muy importante entender lo que aquí el apóstol San Pablo le está diciendo a Timoteo. Imagínense, Timoteo es un predicador, pero es un joven indiscutiblemente de muy poca experiencia, pero había sido ordenado pastor en esa iglesia y tenía que mantenerse trabajando. En una ocasión les decía que tratara a los jóvenes, a las jovencitas con toda pureza. Está hablando de que ninguno tenga su juventud. Y dice, huye también de las pasiones juveniles. ¿Por qué motivo? Porque el cristiano joven tiene todas las atracciones que tiene cualquier hombre que no es cristiano, cualquier señorita que no es cristiana. Tienen todos los impulsos de la carne de cualquier persona. Entonces, por ese motivo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces, el apóstol Pablo sabe bien que Timoteo tendría algunas luchas, tendría algunas atracciones muy normales. El apóstol San Pablo dijo en cierta ocasión, ¿quién se enoja y yo no me quemo? ¿Sí? Y yo no me escandalizo. ¿Sí? Entonces, el apóstol San Pablo estaba diciendo, ustedes se enojan, yo también me enojo. Entonces, ¿quién se escandaliza? Yo también, dice. En otras palabras, los humanos todos tenemos las mismas atracciones, todos tenemos los mismos impulsos, todos tenemos las mismas debilidades, y por eso Jesucristo trazó un camino para que nosotros andemos en una vida recta, obediente a la bendita palabra de Dios. Y aquí es donde el apóstol San Pablo le marca a Timoteo que un joven, una señorita, debe tener esas cualidades que se necesita. Esas cualidades son hermosas, son brillantes, son útiles, son apreciadas por toda persona normal. Es importante. Aquí podemos decir, ninguno tenga en poco tu juventud, pero ¿qué sucede si se solicita a un joven, a una señorita para un empleo? ¿Y qué sucede si al hacer el estudio, quizá un estudio de sangre, un estudio psicológico, y se descubre que este joven o esta señorita es drogadicto? Naturalmente que no puede entrar a trabajar, a hacer su labor. Por eso dice que nadie tenga en poco tu juventud. Ahora,
la conducta delante de la humanidad, delante de nuestros amigos, delante de la sociedad, es muy conocida. ¿Qué sucede con la conducta de una persona que ya la conocen, que la han visto, este jovencito, esta jovencita, que ya las han visto en las cantinas, ya las han visto por las calles ebrios, ya les han visto quizá absorbiendo algún otro tipo de droga, inyectándose otra clase de droga? Todas estas cosas ponen rebajan la importancia del joven, rebajan y anulan esa seguridad, esa confianza que se le debía de tener. Así que debe estar libre de drogas, debe estar libre de alcoholismo. Es lo que Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Luego, sé ejemplo. ¿Qué debe ser ejemplo? El ser ejemplo, Jesucristo lo mencionó también cuando dijo, así que lo que quisierais que los hombres hagan con vosotros, así hacerlo vosotros primero con ellos. Sé ejemplo, haz el bien, sé educado, respeta a las personas para que te respeten a ti también. ¿Sí? Entonces, por eso dice, sé ejemplo. Y hay algo más. Lo que está hablando aquí el apóstol San Pablo es algo que va más allá, si queremos, de la lógica, porque dice, sé ejemplo de los fieles. Oiga, si los fieles son fieles, tienen una buena conducta, y Pablo le dice a Timoteo, pero sé ejemplo de los fieles. Entonces debe exceder la conducta de los fieles. Y luego dice, ¿en qué forma? Sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación. Cuando nosotros andábamos en el campo, trabajábamos en el campo, pues entre la juventud, allí en el campo, eran muchas palabras obscenas, unas conductas de veras mal, pero... Y lo que dice el apóstol San Pablo aquí, sé ejemplo de los fieles, en palabra, en conversación, en espíritu, no altanero, no con presunción, no, un espíritu, sé ejemplo en espíritu, en palabra, en conversación, en espíritu, en fe y en pureza. Cuando hablamos de fe y en pureza, significa que tenemos que tener confianza en Dios, significa que sí creemos en la bendita palabra de Dios, y de hecho esa fe surge por la palabra de Dios. ¿Cómo puede una persona tener fe? Cuando comienza a estudiar la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios es una fuente de vida. La palabra de Dios, alguien dijo, un maestro dijo en una ocasión, es que la Biblia educa. La Biblia te enseña a escribir y a hacer cuantas cosas. La Biblia es una fuente de educación. Toda persona que estudia la bendita palabra de Dios sí sabe exactamente qué significa la bendita palabra de Dios. ¿Cómo surgirá la fe? Dice que la fe viene por el oír. Cuando dice la fe viene por el oír, significa que usted debe estar en el culto y debe escuchar la bendita palabra de Dios. La fe viene por la palabra de Dios. Cuando usted comienza a estudiar la bendita palabra de Dios, empieza a surgir la fe y empieza a surgir. Y recuerdo exactamente aquí en Piedras Negras hay un varón que todavía vive, y recuerdo lo que nos platicó. Hoy es cristiano, es convertido, y recuerdo que él aborrecía a los cristianos y hablaba mal, los insultaba, y los que conocía y hablaba mal de ellos, pero dice que un día dijo, me voy a comprar una Biblia y con su misma Biblia le voy a dar a estos evangélicos. Y exactamente fue a Veracruz y se trajo una Biblia, comenzó a estudiarla, y ¿cuál fue la sorpresa? Que se convirtió al cristianismo. Hoy él predica la bendita palabra de Dios. ¿Cómo sucedió eso? Recuerde que la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro común y corriente. Jesucristo dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Aparentemente es un libro común y corriente, pero no es así.
Esa palabra entra en nuestro corazón, se comunica con nuestro espíritu, y este hombre que compró una Biblia para darles a los evangélicos con su propia Biblia, terminó convirtiéndose, y hoy se convirtió él con toda su familia y sigue en el camino de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios es un libro común y corriente por encima. Sin embargo, la palabra, Jesús dijo, la palabra que les he hablado son espíritu y son vida. Por eso es que cuando una persona, un joven que estudia la bendita palabra de Dios, un joven que se pone a leer la bendita palabra de Dios, siempre tendrá bendiciones de Dios, el Espíritu lo iluminará y pronto será un cristiano útil en las manos de Dios, útil para su familia, útil para la sociedad. Sí, eso es importante saberlo. Yo me convertí al cristianismo más o menos de edad de unos 17 años y comencé a leer la bendita palabra de Dios, y yo era campesino, y en el campo donde andábamos trabajando traía yo mi Nuevo Testamento de bolsillo, y cuando salíamos al mediodía a comer, después de terminar, yo sacaba mi Nuevo Testamento y comenzaba a leer, y siempre encontré grandes cosas, y fue como poco a poco me fui instruyendo en la palabra de Dios. Cuando yo entré a un seminario bíblico, yo tenía ya más de 22 años de haberme convertido a Cristo Jesús, y entré a un seminario bíblico, y muchas cosas de las que se discutían yo las tenía en la mente y las tenía en mi corazón, y varias veces me consultaron y me preguntaron, no porque era yo la gran cosa, no, yo había leído mucho la Biblia y había retenido muchas cosas. 22 años después de convertido, fui a un seminario bíblico. 2 años después o 3 de salir de ese seminario, entré al otro seminario que se llama la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. Muchas cosas que uno yo ya las sabía en la Biblia, y recuerdo que después en nuestro movimiento se llevó a cabo un estudio, un diplomado en teología. Para mí fue eso muy aburrido, porque lo que estudiamos, yo esto lo sabía hace mucho tiempo ya. Fue muy aburrido esas 96 horas que nos dieron de diplomado en teología. Yo ya tenía la graduación del Seminario Bíblico de Asambleas de Dios y la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. Después emprendí un posgrado que se quedó trunco, no lo terminé, un posgrado en la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. Pero yo tenía la bendita palabra de Dios. Cuando entramos a esos estudios, yo ya tenía la bendita palabra de Dios en mi corazón. Y cuando algún maestro estaba diciendo, y si notaba yo que estaba equivocado, yo decía, no, aquí la Biblia dice así, aquí dice así. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que la palabra de Dios es la Biblia, y la regla de conducta es la Biblia. La doctrina que tiene vida eterna es la Biblia. Y repito, Jesucristo dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en fe, en espíritu y en limpieza, en pureza. Así que es importante saber esto. Hay un versículo muy importante en Eclesiastés. Eclesiastés también 12 dice que es importante que sepan los jóvenes que no hay fin de hacer muchos libros. Eclesiastés está hablando de Salomón, pero cuando escribió este libro, ya era un libro que estaba escribiéndolo ya con experiencia que lo llevó a la desgracia. El sabio Salomón, sí señor. ¿Por qué? Porque él se dejó llevar por la carne, por el mundo, y que tuvo toda la oportunidad. Él se disfrutó del mundo hasta donde pudo y no le faltó nada. Sin embargo, nunca fue feliz y terminó escribiendo el libro de Eclesiastés. Cuando usted quiera escribir o estudiar el libro de Eclesiastés, usted observará cómo él habla de una manera desilusionado. Comienza diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice que nada deseó. Él es el hombre que quiere ser feliz sin Dios, teniendo tantas riquezas, tantas mujeres, todas las comodidades, pero sin Dios nadie puede ser feliz, porque su corazón siempre tiene tristeza, tiene miedo y tiene muchos problemas. Vemos que entonces aquí ahora Eclesiastés dice así en el capítulo 12 y versículo 12 dice, ahora hijo mío, a más de esto sé avisado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es aflicción de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Repito, es
Eclesiastés 12, versículos 12 y 13, para que vea usted exactamente cómo debemos de cuidarnos, jóvenes, adultos, y todos debemos de tomar en cuenta lo que está diciendo. Dice: ahora, hijo mío, a más de esto se ha avisado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es aflicción de la carne. El versículo 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál es el fin del discurso? Imagínense, finalmente lo que dice Eclesiastés: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios. ¿Qué quiere decir temer a Dios? Respétalo, obedécelo, ama a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el fin de todas las cosas. Nunca podrá ser desdichado si teme a Dios y guarda sus mandamientos. Nunca será desdichado si obedece a Dios. Nunca será desdichado si obedece la bendita palabra de Dios. Finalmente, oiga usted lo que dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Qué precioso, qué importante es que tomemos en cuenta cuando la bendita palabra de Dios nos dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Esa mujercilla, allá va ese hombrecillo, allá va esos chamacos. No, cuando se dice allá va el joven fulano de tal, va la señorita fulana de tal, de respeto, porque sabe respetar y se da a respetar. Entonces, por eso es que aquí Salomón termina diciendo: ahora, hijo mío, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es aflicción de la carne. Y entonces por eso termina diciendo: el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es el fin? El fin es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dos cosas esenciales, dos cosas muy importantes: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y oiga usted, si analizamos cuidadosamente lo que está diciendo y entendemos, dice: porque esto es el todo del hombre. ¿A dónde se resume todo? ¿A dónde se resume toda la vida, todo lo que hacemos? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque aquí está todo lo que necesita el hombre, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Todo lo que hemos hecho un bien traerá una bendición pública. Una cosa oculta que hacemos también puede reflejarse en el público. En oculto hicimos algo bueno, Dios va a recompensarnos en público. Por eso es que Jesús habló de la oración. Jesús por eso dijo: tú cuando oras, entra en tu recámara, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Así que, estimados hermanos y amigos y jóvenes tan queridos, jóvenes que tienen toda la vida por delante, deseamos que Dios les bendiga. Y recuerden, este mensaje es 1 Timoteo 4:12 y Eclesiastés 12, del versículo 12, 13 y 14. Tiene un gran mensaje. Deseamos que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Amén. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. La Comunidad Evangélica Nueva Jerusalén presentó su programa La Senda Antigua. Llame al teléfono celular 285-109-2196. La Senda Antigua. Cristo es la senda que me